estar aquí. Muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad y a la Feria del Libro de la Alameda, una de nuestras ferias favoritas, si no es que, bueno, mi feria favorita, justo por esto, por la cantidad de gente que se acerca, que discute, que comparte y que está interesada en lo que más nos gusta hacer, que lo que más nos gusta hacer es precisamente libros para que circulen entre ustedes. Y hoy venimos a presentar un libro que nos entusiasma mucho, que a mí en lo particular me pone muy contento porque es una novela gráfica creada por un gran artista y gran amigo, Ricardo Peláez, que es la cuarta o quinta novela gráfica en una nueva colección en el Fondo de Cultura Económica, que en esta nueva administración, en esta nueva época, decidió abrir la puerta a este género, que es un género que a mí me fascina y me gusta muchísimo, pero que por muchos años fue medio hecho a un lado, como no considerado un género literario con todas sus letras, con toda su expresión, que es la novela gráfica o el cómic, los monitos con globitos, los dibujos, y que a mí, les digo, me entusiasma muchísimo, y me entusiasma mucho además que sea una novela escrita o coescrita o reescrita por Ricardo Peláez, porque se trata de una adaptación de un libro, un capítulo de un libro de un premio Nobel, nada más y nada menos. Ricardo se puso como reto, se dio a la tarea, al reto de pasar de un libro consagrado que se llama Las praderas del cielo, de John Steinbeck, convertirlo en novela gráfica y hacer esta traducción al lenguaje visual, esta interpretación, que me parece que además lo hace de una manera magistral. Vamos a ir entrando en materia conforme podamos ir exprimiendo aquí a Ricardo con cómo se hace algo tan complejo como del libro, y además un libro, pues estos libros medio intocables, medio reverenciados. Esta es la segunda novela de John Steinbeck y es la novela más entrañable de él, porque es una novela que refleja como todo gira en torno a un lugar geográfico en California, y cada uno de los capítulos es un personaje que llega a vivir o que vive ahí o que viene huyendo de algo a ese lugar, a ese valle fértil y casi idílico de California, de Estados Unidos, por supuesto, y que cada capítulo es la historia de un personaje y su relación. Y Ricardo Peláez escoge uno de los capítulos más entrañables, si no es que el más entrañable, en el que un contador de San Francisco decide dejar todo para irse a vivir ahí. No les voy a contar la historia, solo les voy a decir un poquito. Y cuando llega ahí se enamora del lugar, se enamora de la vida tranquila, se enamora de la bendita pereza, de la pereza creativa, de filosofal, de no hacer nada, y tiene un hijo. Y a ese hijo lo educa en esa vida silvestre, vagabunda, en ese lugar, hasta que el hijo tiene que ir a la escuela y se hace consciente de esa vida. Pero no les quiero contar más la historia, sino quisiera además agradecer la presencia de Ricardo. Siempre es un privilegio y un placer platicar con él, que él nos contara un poco de su trabajo, ¿no? Yo después les contaré un poco más de lo que yo vi, pero que nos cuente un poco de por qué adaptar al cómic una historia tan redonda y tan armada como esta, ¿no? Estaba viendo que además como que me salió parecido el protagonista. Ahora que lo estoy viendo, creo que te pareces a la versión andrajosa de Junius Malvi. No, es que este contador
el contador de la historia que cuenta John Steinbeck, él, bueno, pues por supuesto cuando trabajaba en San Francisco, pues se tenía que arreglar, poner corbata y demás. Y cuando llega a las praderas del cielo, pues descubre efectivamente una felicidad, la felicidad del ocio, la felicidad de recuperar la salud, además en un lugar precioso en donde no tenía que hacer nada. Y entonces, cuando empieza la historia, uno pues se enoja con el personaje, porque además esta cierta holgazanería, que además socialmente le reprochan mucho ahí en el entorno, pues se es muy mal vista socialmente. Y eso es precisamente uno de los dos temas fundamentales que me atrajeron de contar esta historia. Por un lado, el dilema ético que nos plantea Steinbeck con esta obra respecto de qué es más valioso, el éxito económico, el desarrollo económico o el desarrollo interior, porque pues precisamente entra en una decadencia económica esta forma de ser de este señor que se desentiende de la tierra, que es muy fértil pero no le gusta trabajarla, dice que la tierra le gusta así tal como está, sin quitarle ni ponerle nada, y entonces se vuelve efectivamente un ser como perezoso, flojo, pero que entra en un estado de filosofal. Y por eso decía que se vuelve su versión andrajosa, porque se deja el pelo largo, la barba. Entonces finalmente se queda con la responsabilidad de criar al hijo que tuvo con la señora con la que se juntó allí en este lugar al que llegó a vivir. Y entonces se ve que Steinbeck con esta historia también rinde un homenaje a un escritor que se ve que le encantaba, que era Robert Louis Stevenson, el de La Isla del Tesoro. Y Stevenson, por cierto, les recomiendo porque el Fondo de Cultura editó los ensayos de Robert Louis Stevenson, y uno de ellos es La Apología de la Pereza. Uno de estos ensayos de Stevenson hace precisamente un enaltecimiento de todo lo que nos da flojear constructivamente, o sea, perderle el respeto a esta idea muy, muy actual además, de que si no somos productivos, si no estamos haciendo dinero, si no estamos siendo exitosos en los términos en los que este sistema nefasto en el que nos encontramos, que nos orilla a hacer del dinero una religión y estar rindiéndole todo el tiempo nuestras vidas al rey dinero. Entonces, eso es una cosa que me pareció muy linda de esta historia. Por un lado, este dilema entre qué nos hace mejores personas, tener mucho dinero, tener éxito económico, éxito material, o desdeñar toda esa parte de lo que la sociedad considera como desarrollo y crecimiento, cuando en realidad pues nos perdemos a nosotros mismos, perdemos esta capacidad precisamente de ser felices, de conectar con los demás, de conectar con la naturaleza, de permitirnos este ocio que nos permite filosofar, cuestionarnos sobre nuestra realidad. Y otro aspecto que me conmovió mucho de esta historia y que también me parece sumamente vigente, aparte de este tema que les comento, es precisamente que se trata de una historia de un señor que acaba criando él como hombre a su hijo, que queda huérfano de madre, y entonces él junto con otro señor que llegó a trabajar supuestamente allá a la granja, pero los dos se la pasan platicando de libros y paseando ahí en el campo y demás, y estos dos señores se hacen cargo de la crianza de este niño. Entonces me parece muy, muy valioso de esta historia la forma en la que Steinbeck nos acerca a un dilema profundamente actual, que es el papel que tenemos los hombres en la crianza de los hijos. Y yo como padre de 3 varones me sentí profundamente identificado con este tema. Y precisamente en la forma en la que Steinbeck resuelve esta historia, porque además imagínense que en manos de este señor que es profundamente descuidado, perezoso, desidioso, digamos, de lo que tendría que entenderse como importante para fines sociales, cría a este niño.
y es la sociedad, el resto de la comunidad, la que lo orilla a que lo lleve a la escuela. Como ya es un niño de 6 años que crece allí como un animalito, este señor tiene que llevar a su hijo a la escuela, y todo lo que pasa en la escuela y toda la forma en la que ese crío transforma su entorno es verdaderamente maravilloso, porque entonces Steinbeck plantea también este tema que les digo considero muy actual, porque en este momento en donde la lucha de géneros es tan encarnizada, el hecho de que él haga una solución entrañable, profunda y amorosa de la figura paterna en el rol de la educación de los niños, de los críos, me parece realmente hermosa. Entonces creo que trata temas que por eso me parecieron tan valiosos. Steinbeck es un escritor que yo conocía desde hace muchos años, me topé en mi infancia, en mi adolescencia con un libro de él, y desde entonces me gustó, y es de esos escritores que uno adopta, ¿no? Están los escritores que en la casa me orillaban a leer las novelas de Salgari y las novelas de Julio Verne, pero Steinbeck es un escritor al que le tengo mucho cariño, porque es de esos escritores que me conmovieron sin que nadie me lo recomendara, ¿no? Hay muchas novelas que te dicen, esta la tienes que leer, o en las novelas obligatorias de la secundaria, de la prepa, que uno lee por tarea, pero la narrativa de Steinbeck me parece muy linda, precisamente porque tiene un acercamiento profundamente entrañable con la condición humana. Para él no hay malos o buenos, no califica moralmente el comportamiento de las personas, sino simplemente se limita como a retratar y a presentarnos el comportamiento humano, y nosotros somos los que sacamos las conclusiones. Seguramente algunos de ustedes han visto una película muy famosa mexicana de la época de oro del cine nacional, que está basada en una novela de él que se llama La Perla, que es esta película protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, en la que precisamente un habitante de la costa se encuentra una perla que es valiosísima, y este hallazgo fenomenal que podría haberles cambiado la vida maravillosamente les trae un montón de problemas a esta pareja. Bueno, esa historia de esta famosa película del cine mexicano está basada en una novela de Steinbeck. Por cierto, ahorita buscaba en el recorrido que hacía por los diferentes puestos algo de literatura de él, no vi así muy a la mano, pero de él es también Al este del Edén, que también se hizo una versión cinematográfica con James Dean, Las uvas de la ira. En fin, es un premio Nobel muy prolífico que escribió un montón de cosas. Yo les recomiendo que lo que se encuentren de él lo compren, no los desilusionará. Creo que es un escritor de una valía y de una actualidad verdaderamente impresionante. Y esto me lleva también a decir que aparte de que porque lo quería yo y era un escritor que admiraba, precisamente este libro es muy poco conocido, no hay ediciones o reediciones de Las praderas del cielo, y funciona perfectamente como un cuento, no hay que leer los capítulos anteriores ni posteriores, esta historia es perfectamente redonda y es muy precisa. Sí, bueno, era un poco lo que hace Steinbeck con su literatura, es muy descriptivo, pero te va metiendo al paisaje, al entorno de este lugar, de estas praderas del cielo, a esta casa con hectáreas, algunas hectáreas sembradas perfectamente cuando llega Junius, y después descuidadas y que se vuelven un lugar para recolectar lo que va creciendo. Y Steinbeck lo logra con una literatura, con una forma, un estilo de escribir impresionante y muy que te atrapa por completo. Y a mí lo que me impresiona de esta edición es que Ricardo lo logra con dibujos. Hay un par de páginas en las que Ricardo no pone nada de texto, y que cuando yo estaba leyendo el cuento, bueno, el capítulo original, me doy cuenta que esas 2 páginas son más o menos como 3-4 páginas en las que Steinbeck está metiéndote al ambiente, narrándote, integrándote a la historia, y Ricardo lo hace sin un solo globito, estos globitos de los cómics, ¿no? Y eso a mí me impresionó mucho. Además, esta historia tuve la suerte de conocerla desde que Ricardo la estaba bocetando. Yo vi la primera versión, vi las primeras maquetas, después la dejé de ver porque cambió de colección y ya no estaba en la colección que me toca a mí revisar, pero esto que hace,
¿cómo eliges, cómo pasas de párrafos y párrafos a 3 globitos y logras agarrar la esencia de la historia? Eso es una obra de arte que pocos pueden y Ricardo es uno de ellos, ¿no? Explícanos cómo juegas gracias. con eso. Bien, en realidad todo trabajo que no sabemos hacer nos parece siempre una maravilla. Yo veo a los albañiles, a los panaderos, los zapateros, cualquier oficio que yo veo y del que me siento incapaz, a los músicos, que la música, que es algo que me encanta tanto. Veo a mi hijo tocar guitarra, veo a las personas que se dedican profesionalmente a veces a los oficios que consideramos más silvestres, pero ya ponernos a hacerlo resulta que no es tan sencillo como parece. Y en realidad pasa un poco también con el oficio del dibujo. Lo cierto es que yo lo sufro mucho. Si yo tuviera que cuando veo el trabajo terminado y veo las páginas y me acuerdo de todo lo que sufría en el trayecto, pues pienso que no lo volvería a hacer, y solo gracias a que el nuevo proyecto es diferente lo vuelvo a empezar otra cosa. Pero sí tiene su chiste, digamos, como decía mi papá, ¿no? Que el chiste realmente... Adaptar a mí me resulta más fácil luego que escribir mis propias historias. También soy autor de mis propias historietas en las que yo hago la historia y la imagino de pe a pa. Pero mis historias suelen ser más bien breves. Siempre resuelvo los temas que me interesan en historietas de 2 o 3, 4, 6 páginas. Pero lo que me resuelve la parte de adaptar textos que ya existen, por un lado para mí era una forma de homenajear a un escritor que me encanta, como les decía. Por otra, dar a conocer una historia que les digo que tiene estos temas de mucha actualidad. Y lo que es ya adaptar propiamente los párrafos de solo texto, creo que hay una fórmula que es muy básica, y es: no pongas en imágenes lo que está muy bien escrito en texto, y no repitas en texto lo que vas a poner con imágenes. Entonces hay efectivamente algunas secuencias que ustedes pueden ver con únicamente dibujo, como un momento en el que los niños están jugando a rescatar al presidente de los Estados Unidos y el presidente lo encarna el papá del niño, en fin, o sea, toda una secuencia que perfectamente se puede relatar con dibujos, y ese es en realidad mi oficio, contar con imágenes, ¿no? La narrativa gráfica es eso, y por eso la historieta es un lenguaje que nuestro país ha tenido tantos lectores. Este es un país lector de monitos. Entonces es un lenguaje muy noble porque nos permite contar historias con 2 herramientas que complementadas pueden hacer maravillas, que son palabra e imagen. Entonces mi oficio es precisamente mezclar estas 2 herramientas y que lo que cuenten las imágenes lo cuenten las imágenes, y las palabras se limiten a representar las frases, que yo aquí elegí las frases y los parlamentos que consideraba más lindos de la historia, porque además la forma en la que Steinbeck utiliza el idioma es realmente muy lindo. Les quiero leer una parte que me parece muy importante, para que también se den cuenta de lo lindas que son las palabras de Steinbeck. Dice: Junius Malvi se convirtió en un problema para la gente de las praderas del cielo. Mientras que el resto de las familias instalaban electricidad, compraban coches y radios, porque esto ocurre a principios del siglo pasado, ¿no? Iban al cine 2 veces por semana y amasaban pequeñas fortunas. Junius se convertía gradualmente en un salvaje harapiento. A los hombres les dolía ver esas excelentes tierras cubiertas de maleza y los árboles frutales sin podar. A las mujeres les molestaba el desorden y suciedad de la casa, y todos aborrecían su ociosidad y absoluta falta de dignidad. Durante un tiempo lo visitaron intentando arrancarlo de su haranería, pero él no se avergonzaba ni una pizca de su pobreza ni de su apariencia, así que lo proscribieron de la sociedad decente y nadie volvió más a su casa. Y aquí me parece muy importante una palabra que considero crucial, y es la palabra dignidad. Y es que yo creo que precisamente una de las cosas a las que a mí me llevó esta historia es a valorar la importancia que tiene esta palabra. Creo que el hombre puede vivir casi con ausencia de prácticamente cualquier cosa, excepto de dignidad. Y creo que cuando nos damos cuenta de en dónde ponemos nuestra dignidad como seres humanos, si en el dinero o en la valía interior, en lo que somos como individuos,
Primera, nos damos cuenta de que dignos somos todos, de que el dinero no nos hace ni mejores ni peores personas, que eso es una cosa nefasta que tiene esta forma de vivir en la que nos hallamos inmersos, y que realmente la posibilidad de que la cultura, el enriquecimiento interior y la mejora interna que como individuos podemos hacer es la mayor y mejor manera de reafirmar nuestra propia dignidad. Y eso es, creo que, una de las cosas a las que nos enfrenta Steinbeck con esta historia, sobre todo porque además, digo, yo se los cuento así, pero él permite con su relato que en realidad ustedes saquen sus propias conclusiones, porque lo que ocurre con este señor y con su hijo pues no es necesariamente un final feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo creo que ya nos vamos acercando al final. Sabemos que es muy duro ser los teloneros de los rockstars que son los periodistas, ¿verdad? Pesa sobre nosotros una... ¿Sí? Sí, bueno, digo, porque a lo mejor ya viendo todos su reloj, yo incluido, para ver si ya saludamos a don Álvaro y don Alejandro, pero bueno, pues me interesaba mencionar estas cosas que andan perdidos por ahí. ¿Se fueron por las heladas? Tenemos mucho tiempo todavía. ¿Ah, sí? Sí, nos queda un ¿De buen qué rato. cantina hay que ir a sacarlos? Hasta Hasta las 7. Ah, bueno, no, pues entonces están en las heladas todavía. Bueno, sí, bueno, pues eso, a mí me interesaba poner estos temas sobre la mesa y comentarlos, porque precisamente de eso se trata también esta feria del libro, lo que ha hecho la Brigada para Leer en Libertad históricamente, lo que está haciendo Paco Ignacio Taibo con el Fondo de Cultura Económica. Yo con el Fondo de Cultura Económica tengo muchos años de colaborar. He sido un autor transgeneracional en las diferentes administraciones, y la verdad que siempre he considerado al Fondo de Cultura mi casa editorial, primero porque es la editorial de todos nosotros, es una editorial que además tiene claramente definida su responsabilidad ética, hasta política, social, cultural, y creo que pese a las diferentes administraciones por las que ha pasado, los empleados, los trabajadores del Fondo de Cultura Económica que durante años han estado allí, y los autores desde nuestro lado, más allá de quien haya encabezado las diferentes administraciones, y todos ustedes lo saben porque muchos trabajan en empresas de las que no comparten su ideología, su ideario y demás, y nos toca ser a nosotros, los ciudadanos rasos, los autores comunes y corrientes, los que damos con nuestro trabajo realmente el valor, la importancia y la trascendencia a las empresas, a la empresa editorial, en este caso que es el Fondo de Cultura Económica. Entonces, les digo que la considero mi casa editorial precisamente porque es la editorial de todos nosotros. Entonces creo que lo que ha estado haciendo Paco y la Brigada para Leer en Libertad con este poder que le está echando a la edición de libros, les consta a ustedes, no basta más que recorrer todo el cúmulo de novedades maravillosas que tenemos en el puesto de la librería Educal y del fondo que tenemos aquí. También me ha tocado colaborar en la colección Vientos del Pueblo, de la cual es editor Luis Arturo, y entonces realmente creo que la importancia que tiene estratégicamente para la construcción del nuevo país en el que estamos empeñados la cultura, creo que sabemos todos los que visitamos cotidianamente las ferias del libro y que somos pertinaces asistentes a estos eventos, sabemos que no es el plan B de la construcción de un nuevo país, sino es el plan A, es el primer plan que tendríamos que tener como país para saber que la cultura es la que nos va a hacer realmente un país desarrollado, y nada de esto de las cifras macroeconómicas que luego no reflejan realmente lo que es la verdadera calidad de vida, la calidad de vida que da la educación, que da la cultura, que da la información verdadera. Entonces, pues creo que esto es lo que es realmente lo que está transformando un país. La administración y el que encabece el país, por supuesto, tiene que ser un buen ejemplo, pero creo que ante todo la labor cívica cotidiana es la que verdaderamente hace que el país se esté transformando de esta manera, ¿no? Bueno, Ricardo ya se nos quería escapar, no lo vamos a dejar irse tan fácil y lo vamos a regresar a Steinbeck, un poco a Steinbeck, al fin tenemos tiempo, también vamos a tener tiempo de aprovecharlo y de hacerle preguntas, pero
A mí me parece, vamos a regresar un poquito a esta historia de Steinbeck. A mí me parece que todo el meollo del asunto, todo el corazón de la historia es una metáfora sobre la felicidad. Es una historia en que el personaje central de la historia es la felicidad. La felicidad así como en abstracto, como qué es la felicidad y cómo alcanzamos la felicidad. Eso es lo que me deja también la lectura tanto de Steinbeck directamente como del filtro que haces tú. ¿Qué podrías decirnos sobre esta? ¿Tú también encuentras esta metáfora? ¿Es rollo mío? ¿Es interpretación mía? ¿O crees que Steinbeck lo que está tratando de decirnos es de qué se trata ser felices en este mundo? Pues precisamente yo lo enlazaría justo con lo que comentaba antes. Creo que la felicidad es tener la dignidad intacta. La felicidad es poder mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de nosotros mismos, sentirnos tranquilos con lo que somos, con quien somos, sin tener que compararnos con alguien por lo que tiene, por la ropa que usa o por el dinero que tiene. Entonces me parece que esto es la felicidad, y a veces perdemos de vista que las cosas que más nos dejan satisfechos en nuestro día a día son cosas que en realidad no nos costaron. La confianza y el cariño que le tenemos a los que nos rodean o que nos tienen los que nos rodean, qué tanto podemos confiar en nuestros compañeros del trabajo, en la gente con la que vamos en el metro, con la que convivimos en el día a día. En la medida en la que yo he ido entendiendo que la dinámica social también la transformamos nosotros con nuestro comportamiento, ya sea yo como peatón o como conductor de automóvil, en la medida en la que hago de mi comportamiento un acto de cordialidad y de confianza hacia los que me rodean, vaya uno solo en el carro o vaya apretado en el metro, en el transporte público, me parece que precisamente sí, eso es una de las cosas que yo veo reflejada en esta historia, y esta forma en la que Steinbeck nos hace ver que la felicidad está muy a la mano en realidad y que depende en muy buena medida de nuestro comportamiento, que nosotros tenemos la capacidad de dotar a nuestro día a día de momentos de plenitud, de tranquilidad, y eso a la larga se convierte también en la felicidad. El poder tener un libro, leerlo, transportarnos y entrar en contacto con la persona que lo escribió en ese momento de intimidad en la que uno como autor, en mi caso como dibujante, el trabajo del dibujante es muy parecido al de escritor porque es un trabajo muy solitario. De hecho, este es un libro que hice precisamente en el primer año de la pandemia, que fue paradójicamente para mí muy productivo, porque al no tener que salir, pues pude concentrarme realmente en no hacer otra cosa más que dibujar y avanzar y hacer página tras página tras página. Entonces, bueno, yo creo que la lectura, que además es un elemento fundamental en la historia, la importancia que tienen los libros en la vida de este pequeño grupo de personas es fundamental, y allí radica realmente la felicidad, en la capacidad que tengan de estar tranquilos, leyendo, viendo pasar el tiempo de una manera tranquila y productiva, ¿no? Bueno, también déjenme hacer el anuncio. Vamos a estar vendiendo este libro, solo cuesta 75 pesos, lo cual me parece un lujo que podemos darnos, tener una novela gráfica con esta calidad literaria, con esta calidad gráfica, valga la redundancia, a solo 75 pesos. Y además, ahorita que dejemos ir a Ricardo, no lo dejen ir sin preguntarle, sin hacerle preguntas, sacarle cosas. De verdad, Ricardo tiene una experiencia en el trabajo gráfico impresionante. Hace libros para niños, para jóvenes, para adultos. Es uno de los colaboradores más entusiastas de la colección Vientos del Pueblo. Es de los fundadores de la colección Vientos del Pueblo. De los primeros 5, 6 libros de Vientos del Pueblo, él ilustró 2 o 3 que todavía pueden encontrar y que vamos a poner ahí en la mesa también. Además de esta novela gráfica hecha por Ricardo, vamos a tener a la venta algunos de los Vientos del Pueblo ilustrados por Ricardo, que algunos son una maravilla, ya los verán, y además verán lo versátil que es Ricardo para ilustrar.
que lo mismo ilustra una historia de amor como La Dama del Perrito, que una historia de una huelga sindical, que una historia terrible como el de Fabricio Mejía, la desaparición de un pueblo en la Guerra Sucia. Entonces, me gustaría pasarles un poco la palabra, respetando esta tradición de esta feria tan participativa, siempre tan combativa, en la que los foros se vuelven un lugar para el diálogo, para el intercambio. Me gustaría que aprovecharan a Ricardo, no lo dejen ir hasta dentro de un buen rato, con preguntas, con comentarios, pues aprovechenlo, el micrófono es de ustedes. Aquí lo tenemos. ¿Van a pasar micrófono para las preguntas o a voz en cuello? Allí. Para que se vayan acercando quienes tengan algún comentario, reclamo. Buenas tardes. Hola. Yo quedé cautivada por lo que nos está comentando. La verdad nunca lo he leído. Lo primero que voy a hacer al llegar a casa es buscar a Steinbeck. Ahorita voy a comprar el libro. Pero también me quedo pensando en cómo este modelo económico se ha apropiado de ciertas palabras. Y no creo que la felicidad, la dignidad, incluso la palabra rebeldía sean las únicas. Entonces creo que también es nuestra función reacuñarlas y reapropiárnoslas a partir de lo que usted comenta, porque al final, la verdad me recordó mucho un libro de Sabater, acerca de cómo nos vamos educando y que al final la educación es eso, o sea, no entenderla como algo academicista, institucional, sino que es la pauta para lograr ser efectivamente seres humanos. Podemos quedarnos en el camino, pero yo creo que con ese tipo de ejemplos tan bonitos como el que usted nos plantea, tenemos como que una buena parte de las opciones ya depuradas para que nos podamos enfilar hacia lo que a lo mejor nos puede hacer mejores personas. Muchísimas gracias por este relato. Gracias. Pues sí, creo que realmente apropiarnos, como dice, de esas palabras, hacerlas nuestras y sobre todo llevarlas a la práctica, que un sistema económico no nos despoje de la capacidad de la tranquilidad, ¿no? Sobre todo de nuestra paz interior, ¿no? No, bueno, y nada más un comentario rápido como para apostillar. Es impresionante además que esta historia ya pinta algunas canas. Es una historia escrita en 1915 y que uno la lee y tiene una vigencia, un impacto, te choca, o sea, te impacta muchísimo lo vigente que es la historia, aunque esté escrita en 1915. Sí, porque precisamente estos temas creo que son sumamente vigentes, tanto el de la paternidad como la cuestión del dilema de la riqueza económica o la riqueza interior. Adelante, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ricardo, en primera instancia manifiesto mi azoro y asombro por la onominia del nombre. Yo dije, ¿a poco será posible que el tal Ricardo Peláez sea capaz de escribir un libro? Yo no lo creí. Entonces, lo imaginaban rematando. Ahora ya me di cuenta. Ya queda claro que no soy el que cabecea, sino el que dibuja. No, yo sé. Entonces, no, ya cuentan anécdotas que ya él de repente al futbolista le dicen, usted es el que dibuja. No, yo soy el que era futbolista. Entonces ya me alivié. Y ya pasado a ese punto, en términos de lo que se mencionó al principio acerca de el personaje de que cría alejado de la inmundicia del mundo, etcétera, etcétera. Casualmente lo ligo con un pasaje que no sé si tú lo conozcas o algunas de las personas aquí reunidas lo conocen, en torno a Martín Urieta, también un escritor un poco más folclórico de la cuestión de las canciones y todo esto, en donde narra el cuento de Filipo y las ocas, que tiene que ver por qué se inspiró para escribir Mujeres Divinas. Y entonces un poco me vino a la mente, lo podría compartir o bien se los podría tratar de rápidamente indicar. Es un escritor mexicano. Martín Urieta, sí, es el escritor de esas canciones que interpretó Vicente Fernández. Okay. ¿Sí? Entonces, el tema es ese. El tema es que un personaje, en el ánimo de apartar a su hijo del mundo, se lo lleva
se hace ermitaño y a los 18 años, ya que el hijo no conoce nada, baja al pueblo y el muchacho pues sorprendido empieza a preguntar, ¿y eso que brinca ahí qué es? Y le dice, eso es un caballo, hijo. Y aquello que se ve serpentear entre las montañas, ¿qué es? Ese es un río. Y de pronto 5 mujeres con su pelo suelto, al viento, con sus cántaros, sus vestidos, ondeando y todo esto. Y él emocionado le pregunta, ¿y eso qué es, hijo? No, mira, hijo, esos árboles son los que dan manzanas y son muy hermosas. Y otra vez le vuelvo a preguntar, no, es que, y eso que yo veo, que están en manadas, son muchos ahí. No, yo quiero saber qué es eso. Dice, pero no quería que se juntara con los seres humanos. Claro, y entonces el punto es ese, ¿no? Que no le fuera a pasar en eso que ustedes no narraban algo que le pasa a Filipo, porque entonces le dice, esas son ocas, hijo, y son los seres más peligrosos, y tú no te les debes de acercar, porque vas a padecer mucho. Y entonces le dice, no, yo sí, prefiero rehusar a todo lo demás, y prefiero a las ocas que todo lo demás que me estás indicando. Y entonces es ahí que dice Martín Urieta, que se inspira para crear la canción Mujeres Divinas. Sí, aquí a diferencia de este relato que hace, Junius Malvi con su hijo no tenía ningún propósito de aislamiento. En realidad era una cuestión no consciente. Él se la pasaba con el otro señor y con el hijo, y fue la sociedad más bien la que lo fue aislando, porque no hacía lo que según la sociedad consideraba que tenía que hacer. Pero precisamente la prueba de fuego de la socialización es cuando el niño llega a la escuela, y los niños estaban, los demás chamaquitos de la escuela, los de su edad, ya sabían de su existencia. Por supuesto, en el pueblo era muy sabido que era Junius Malvi y su hijo, estos andrajosos allá, que nadie se junta con ellos. Y lo que ocurre cuando el niño llega a la escuela es algo totalmente inusitado, y a la maestra le sorprende enormemente, porque los chavitos ya estaban frotándose las manos de las burlas que le iban a hacer, y ocurre todo lo contrario. Lo que el niño hace en la escuela y la forma en la que transforma la vida escolar positivamente, pues entonces ya de repente los demás críos ya quieren andar sin zapatos, porque descubren algo también muy importante, y es la libertad. Una libertad que la rigidez acartonada del deber ser de la escuela de repente se ve cuestionada por un niño que además es sumamente culto, porque precisamente como durante toda su infancia ha escuchado hablar a unos señores que se la pasan filosofando, leyendo, discutiendo, locura y media, pues de repente ese niño resulta toda una anomalía para la escuela, porque lo consideraban una persona, un niño sumamente poco culto, digamos, ¿no? Poco informado y nada que ver, ¿no? Sí, un poco era eso, ¿no? Solo para indicar por qué esa situación, decir, que le recordó, bueno, de una manera muy trivial. ¿Qué tal que se encuentra con las ocas? Y todo ese saber, pues lo renuncia por estar con las ocas. Gracias. Incluso Junior siempre pretende la felicidad de su hijo. Eso es algo como... Es muy cariñoso con su hijo y siempre pretende la felicidad de su hijo, y el final, que no es tan feliz, es también en pos de la felicidad de su hijo. Entonces, esa relación de la que hablaba Ricardo, tan entrañable, que para los que somos papás es muy fácil verse en ese espejo, es una de las cosas más bonitas de este capítulo. Hola, buena tarde. Mira, a mí me encanta Strindberg y también me encanta el cine nacional. Creo que cuando ustedes dijeron que La Perla había sido protagonizada por Pedro Dolores Armendáriz del Río, me parece que no es Dolores del Río. Pedro Armendáriz sí, ¿verdad? El personaje femenino, ¿quién es? El otro me parece que es María Elena Márquez. Sí, tal vez. María Elena Márquez. Gracias. Y el otro me parece que es Pedro Armendáriz. Si no es que me estoy equivocando. Pedro Armendáriz, que le fallaste al Dolores. Pedro Armendáriz sí le había atinado. Pero no Dolores del Río. Sí. Te felicito por tu libro y gracias. Vámonos, recio. Por aquí vamos a andar entonces firmando ejemplares. Déjenme darles un motivo más para que se acerquen a comprar el libro. Les voy a presumir mi ejemplar. Ricardo tiene la bonita
la bonita costumbre de acompañar sus firmas casi siempre con un dibujito. Hace rato que me dijo uno de los halagos más que más me han gustado en los últimos años, que me dijo andrajoso, y me sentí profundamente halagado cuando me lo dijo. En este dibujito, casi sin saber, se parece mucho a una foto que yo tenía de niño, y entonces este dibujo que me hizo al firmármelo hace que sea más entrañable para mí este libro. Y Ricardo firma y dibuja sus libros, entonces va a estar aquí al lado. Bueno, no sé si por allá había un par de manos levantadas.